Clavo la aguja en el lino con una precisión que solo 70 años de práctica pueden otorgar. A mi lado, la nieta de mi vecina, una joven llamada Sofía, mira la pantalla de su teléfono con más interés que mis manos. Mira, así se hace el punto de festón doble. Le explico con una voz suave pero firme, tirando del hilo de seda con un gesto que mis músculos conocen de memoria. Es para que el borde no se deshilache jamás, para que la prenda dure toda una vida. Ella asiente sin levantar la vista, sus pulgares moviéndose a una velocidad vertiginosa sobre el cristal liso. Le estoy enseñando una técnica que mi abuela me enseñó a mí, un pequeño secreto de durabilidad y belleza que ha vestido a 3 generaciones. Pero mientras la observo, perdida en su universo digital, una pregunta se instala en mi corazón. ¿Qué es lo que realmente estoy transmitiendo? ¿Es el conocimiento, la paciencia, el amor por lo bien hecho? ¿O solo estoy hablando a un vacío, esperando que algo, cualquier cosa, perdure? La clave de este punto, Sofía, no está en la fuerza, sino en la tensión constante. Tienes que sentir el hilo como si fuera una extensión de tus dedos. Si tiras demasiado, fruncirás la tela y crearás una rigidez artificial que acabará por romper las fibras con el tiempo. Si lo dejas demasiado flojo, el borde quedará débil, vulnerable al primer roce. Es un equilibrio, ¿entiendes? Como casi todo en la vida, debes guiar la aguja en un ángulo de 45 grados exactos y pasar el hilo por detrás antes de tirar, creando un pequeño nudo que se abraza al borde de la tela. Cada puntada debe ser idéntica a la anterior, no por una cuestión estética, sino funcional. La uniformidad es lo que distribuye la tensión de manera equitativa y le da esa fortaleza casi indestructible. Es una lección de paciencia, de ritmo, de entender que la verdadera solidez se construye con pequeños gestos perfectos y repetidos. Mi taller no es un museo, aunque cada objeto aquí podría contar una historia. Es un espacio de trabajo vivo y funcional. Observa cómo están organizados los carretes de hilo en la pared, no por color, como haría un pintor, sino por material y grosor. El algodón con el algodón, la seda con la seda, porque cada tejido exige un hilo que comparta su naturaleza, que envejezca a su mismo ritmo. Los patrones de papel manila cuelgan de ganchos catalogados no por fecha, sino por la complejidad de la técnica que requieren. Y esta máquina de coser, mi vieja Singer, no es una antigüedad. Es la herramienta más fiable que poseo. La conozco mejor que a mis propias manos. Sé cuándo necesita aceite solo por el cambio casi imperceptible en su ronroneo. Todo aquí tiene un porqué, una lógica nacida de décadas de prueba y error. El orden no es un capricho, es la base sobre la que se asienta la creatividad. La veo de reojo mientras intento pasarle el bastidor. Sus dedos se detienen un instante sobre la pantalla, duda, y luego lo coge con una delicadeza que me sorprende. Sus manos, acostumbradas a la superficie fría y plana de su teléfono, se sienten extrañas sosteniendo la madera y la tela tensa. Sus primeros intentos son torpes, la aguja se resiste a entrar, el hilo se le enreda. Una pequeña mueca de frustración cruza su rostro. Este es el momento crítico, el instante en que muchos abandonan. Es aquí donde mi labor no es solo enseñar la técnica, sino transmitir la perseverancia. No le digo, lo estás haciendo mal. En su lugar, coloco mis manos sobre las suyas, guiando el primer movimiento, permitiéndole sentir el ritmo correcto a través de mi propio cuerpo. Le estoy ofreciendo un ancla, un recuerdo sensorial al que podrá aferrarse cuando practique sola. Usted también tiene algo valioso que enseñar. El primer día de clase fue una humillación silenciosa y prolongada. El aula estaba llena de rostros como el mío, surcados por la duda y la aprensión. Los instructores,
Dos jóvenes amables, pero cuya velocidad de habla parecía diseñada para cerebros veinteañeros, lanzaban términos como si fueran caramelos en una cabalgata: navegador, escritorio, icono, iniciar sesión. Yo anotaba febrilmente en mi cuaderno, intentando dibujar los pequeños símbolos de la pantalla, pero mis dibujos parecían garabatos infantiles. Mis compañeras de fatigas, otras costureras y artesanas jubiladas, suspiraban y negaban con la cabeza. «Esto es una invención del diablo», sentenció Amparo, la mejor bordadora que conocía, mientras cerraba de golpe su portátil, dando por terminada su incursión en el siglo XXI. Me sentí terriblemente sola, una artesana experta reducida a una alumna torpe, perdida en un lenguaje que no entendía y que, además, parecía despreciar la paciencia que regía todo mi universo. Para empeorar las cosas, mis hijos, con la mejor de las intenciones, se ofrecieron a hacérmelo todo ellos. «Mamá, no te compliques la vida. Danos unas fotos y nosotros te montamos la página», me dijeron por teléfono, sus voces llenas de un cariño que sonaba peligrosamente a condescendencia. Su ofrecimiento, aunque tierno, me pareció una forma sutil de incapacitación. No quería que me lo hicieran. Necesitaba desesperadamente entenderlo. Quería ser yo quien controlara mi propio escaparate al mundo, por pequeño que fuera. Rechazar su ayuda fue casi más difícil que enfrentarme al ordenador. Significaba asumir la responsabilidad total de mi ignorancia, exponerme al fracaso una y otra vez sin la red de seguridad familiar que me resolviera la papeleta. Pero la autonomía, como la independencia económica que tanto me costó conseguir de joven, era un bien no negociable. Era mi nombre, mi oficio, y por tanto debía ser mi voz, no la de ellos. La batalla más dura fue contra las contraseñas. Eran como guardianes de un castillo impenetrable, exigiendo tributos absurdos para dejarme pasar. Debe tener 8 caracteres, una mayúscula, un número y un símbolo. Creaba una, la anotaba con un esmero caligráfico en mi cuaderno, y al día siguiente el sistema me decía que era incorrecta. La frustración era un sabor amargo y metálico en la boca. Me sentía estúpida, una sensación que no había experimentado en décadas. En mi taller yo era la maestra, la experta a la que consultaban. Aquí era una analfabeta funcional, incapaz de superar la primera puerta. Más de una vez estuve a punto de tirar la toalla, de llamar a mis amigas y darles la razón, de aceptar la cómoda oferta de mis hijos y retirarme a mi mundo analógico y seguro. Pero entonces miraba la Singer, silenciosa en su rincón, y recordaba. Recordé el día que mi marido, que en paz descanse, me la trajo a casa. Era mi primer taller propio y yo estaba aterrorizada. Aquella máquina industrial era un monstruo de acero, ruidoso y potente. Los primeros días rompía las agujas, enredaba los hilos, destrozaba las telas más delicadas. Lloré de pura impotencia, convencida de que había cometido un error terrible. Mi marido se sentó a mi lado, no para arreglarla, sino para ponerme una taza de té con caliente en las manos. «Eulalia», me dijo con su voz tranquila, esa que siempre parecía poner el mundo en orden, «no es la máquina la que manda, es solo hierro. Tus manos tienen más inteligencia que todo su mecanismo. Dale tiempo, escúchala con atención, aprende su idioma». Tardé semanas, pero finalmente lo conseguí. Domé a la bestia, la convertí en una extensión de mis manos, y esa memoria fue mi ancla. El ordenador también era solo una máquina. Tenía que aprender su idioma. Empecé a traducir, a tender puentes entre su mundo y el mío. Un clic del ratón era como clavar la aguja en el punto exacto de la tela. Una carpeta era como mis cajas de patrones, cada una guardando un proyecto diferente con sus secretos. Una contraseña era el nudo secreto que solo yo conocía para que una costura no se deshiciera jamás.
Este simple ejercicio de traducción mental lo cambió todo radicalmente. El ordenador dejó de ser un universo ajeno y hostil y empezó a convertirse en una versión abstracta de mi propio proceso de trabajo. Los jóvenes instructores, al ver mi cuaderno lleno de analogías de costura, se quedaron fascinados. Por primera vez no me miraban con compasión, sino con una curiosidad genuina. Empezaron a usar mis metáforas para explicar conceptos al resto de la clase y vi cómo los rostros de mis compañeras se iluminaban con la comprensión. El día que conseguí adjuntar una foto de uno de mis diseños en un correo electrónico y enviárselo a mi nieta fue una victoria monumental, casi como terminar mi primer vestido de novia. Era una foto simple, hecha con el teléfono sin mucho arte, de un detalle de encaje en un puño. Pero cuando recibí su respuesta casi instantánea, «Abuela, es precioso, tienes que enseñar esto al mundo», sentí una oleada de euforia que no había sentido en años. Era una conexión real, un puente que yo misma había construido, puntada a puntada digital, entre mi mundo tangible y el suyo intangible. Por primera vez desde que empecé esta locura, la pantalla no me pareció una barrera fría, sino una ventana que, con mucho esfuerzo y paciencia, estaba aprendiendo a abrir para que entrara un poco de aire fresco. Estaba empezando a respirar de nuevo. El siguiente paso, me explicó uno de los jóvenes instructores con un entusiasmo que me pareció excesivo, era crear un perfil en Instagram. La sola idea me produjo un rechazo visceral. Me parecía un acto de vanidad, de exhibicionismo barato. Fotografías de mi trabajo, para que la gente le dé a un botoncito con un corazón. Mi trabajo está hecho para ser tocado, para sentir su caída, su textura, el peso de la tela. Una foto no le hace justicia, es una caricatura, le argumenté, casi ofendida por la sugerencia. Él sonrió con una paciencia infinita. Doña Eulalia, no piense en ello como un catálogo, piense en ello como el prólogo de una historia. La gente ya no solo quiere comprar un vestido, quiere comprar la historia que hay detrás de ese vestido. Quieren ver sus manos, su taller, el mimo que pone en cada puntada. Quieren conectar con usted. Su perspectiva me descolocó por completo. ¿La historia? Yo siempre había pensado que mi trabajo hablaba por sí solo, que la calidad era mi única carta de presentación. Pero empecé a observar cómo mi nieta usaba esa aplicación. No solo compartía fotos de momentos felices, sino también del proceso de sus estudios, de sus pequeños fracasos y de sus logros. Comprendí que no se trataba de perfección, sino de autenticidad. Así que, con una mezcla de escepticismo y curiosidad, acepté el reto. Sacamos la cámara del teléfono y apuntamos a mi mesa de trabajo. El primer intento fue un desastre absoluto. La luz artificial del taller aplanaba los colores, las sombras ocultaban los detalles y el vestido que estaba confeccionando, una pieza de brocado de seda, parecía una prenda barata y sin vida. La decepción fue inmensa. Te lo dije, esto no funciona. Mi mundo no cabe en esta pantallita, sentencié, dejando caer las manos sobre mí con una resignación que me era extraña. El joven instructor, en lugar de discutir o de intentar consolarme con tecnicismos vacíos, se quedó en silencio por un instante. Luego, con una calma que me desarmó, me hizo la pregunta más inteligente que le había oído pronunciar hasta entonces. ¿Cómo lo haría usted, doña Eulalia? Olvídese del teléfono. Si tuviera que presentar esta pieza en una exposición para que todo el mundo viera su verdadero valor, ¿cómo la iluminaría? La pregunta me sacó de mi enfado y me devolvió a mi propio terreno. Me levanté, sintiendo cómo la sangre volvía a circular por mis venas, la mente de la artesana despertando de su letargo digital. El desafío ya no era tecnológico, sino estético, y en ese campo yo era la maestra. Sin pensarlo dos veces, comencé a mover las cosas en mi taller,
como si preparara el escenario para una ópera. Abrí los postigos de la ventana, no del todo, solo lo justo, para que entrara un haz de luz dorada de la tarde, esa que sabe encontrar el alma de los colores. Coloqué el maniquí en un ángulo preciso, de forma que la luz no lo golpeara de frente, sino que lo rozara, que lo acariciara, revelando la textura del brocado y la profundidad de cada pliegue. La luz es como el hilo, muchacho, le expliqué mientras ajustaba un hombro. No puede luchar contra la forma de la tela, tiene que seguirla, tiene que convertirse en parte de ella para realzar su belleza, no para anularla. Él me observaba en silencio, con los ojos muy abiertos, como si por primera vez viera no a una alumna torpe, sino a una experta en plena faena. Él, por su parte, demostró una rapidez de aprendizaje que me sorprendió. En lugar de limitarse a mirar, empezó a traducir mis instrucciones a su propio idioma, el de la cámara de su teléfono. ¿Vale? Entonces, cuando dice que la luz debe rozar la tela, quiere que suba la exposición para capturar más de esa luz natural y que ajuste el enfoque en ese detalle del bordado que usted dice que es la ¿clave de la pieza? Asentí fascinada. Y si quiero que el fondo quede más oscuro para que no distraiga, como usted dice, debo usar el modo retrato. Estábamos creando un dialecto nuevo, un puente entre su mundo y el mío. Él aportaba la herramienta y su vocabulario técnico, y yo, el alma y el porqué de cada decisión. Por primera vez, la colaboración era real, un diálogo entre dos artesanos de épocas distintas. El resultado de nuestra colaboración fue sencillamente mágico. La fotografía finalmente que tomamos no era una simple imagen de un vestido, era un poema de luz y tejido. Capturaba el brillo sutil del hilo de oro, la profundidad casi táctil del terciopelo, la delicadeza etérea del encaje. Era mi trabajo, sí, pero visto a través de una nueva lente que le otorgaba una dimensión inesperada, una vida que yo misma no había sabido ver de esa manera. El joven la publicó en mi recién estrenado perfil, añadiendo un texto corto basado en la historia que le conté sobre cómo encontré esa tela en un viejo almacén de Lyon. Y entonces ocurrió. Un me gusta, luego otro, y un comentario. ¡Qué maravilla de trabajo! Esto es arte puro. Leí esas palabras una y otra vez, y una emoción cálida, casi olvidada, me recorrió por dentro. No era vanidad, era reconocimiento. Aquella primera foto exitosa estableció nuestro nuevo ritmo de trabajo. Él dejó de ser el instructor que me decía qué botones pulsar y se convirtió en mi aprendiz de narrativa visual. Ya no me daba órdenes, sino que me hacía preguntas. ¿Y esta manga, doña Eulalia, cuál es su secreto? ¿Qué parte debería destacar? Empezamos a experimentar con vídeos cortos, fragmentos de apenas unos segundos que mostraban la verdadera esencia de mi oficio. Mis manos guiando la tela bajo la aguja, el zumbido rítmico de la Singer, el primer plano de un ojal perfecto que se formaba como por arte de magia. Él aprendió a anticipar mis movimientos, a saber cuándo acercar la cámara y cuándo alejarse para dar contexto. Estaba empezando a entender no solo lo que hacía, sino por qué cada gesto era importante. Estaba aprendiendo a ver. El siguiente desafío, sin embargo, amenazó con destruir toda la confianza que habíamos construido, crear una pequeña tienda online. Si Instagram era el escaparate poético, esto era la trastienda, la parte seria y aburrida del negocio. La complejidad se multiplicó por 10. Pasarelas de pago, políticas de envío, optimización SEO, descripciones de producto. La jerga era abrumadora y el proceso tedioso y frustrante. Cada casilla que rellenar se sentía como un obstáculo insalvable. Justo cuando parecía que por fin terminábamos la configuración básica, después de 2 semanas de trabajo minucioso, la pantalla se quedó en blanco. Un mensaje críptico en inglés apareció en el centro. Fatal error.
Database connection failed. Todo nuestro esfuerzo, las fotos, los textos, todo parecía haberse desvanecido en un instante. El silencio en el taller era absoluto, roto solo por el zumbido del ordenador. Se acabó, dije con una voz hueca, sintiendo como un frío glacial me subía por la espalda. Esto es una señal. El universo me está diciendo que deje de intentarlo, que mi tiempo ya pasó. Me sentí completamente derrotada, la culminación de todas mis frustraciones anteriores. Estaba dispuesta a apagar el ordenador y no volver a encenderlo jamás. Pero el joven no se movió de su silla. No, doña Eulalia, no es una señal, es solo un fallo técnico. Estas cosas pasan todo el tiempo, dijo con una calma que en 1902. Ese momento me pareció casi insultante. Durante las siguientes 3 horas lo vi trabajar con una concentración feroz, tecleando códigos que para mí eran jeroglíficos, buscando en foros online y leyendo manuales en inglés. En su tenacidad, en su obstinada negativa a aceptar la derrota, me vi reflejada a mí misma de joven, descosiendo una manga por 5ª vez a las 3 de la mañana hasta que quedaba perfecta. Finalmente, con un grito ahogado de triunfo, lo consiguió. La página volvió a la vida, intacta, pero no se detuvo ahí. Se giró hacia mí con los ojos brillantes de una emoción que iba más allá del alivio. He estado mirando las estadísticas de la página mientras arreglaba esto, dijo, mostrándome unos gráficos de colores que no entendía. Y he descubierto algo increíble. La gente no solo mira las fotos de los vestidos terminados. Lo que más les interesa, con diferencia, son las pequeñas historias que publicamos, los vídeos cortos de sus manos trabajando. Mire este comentario en el blog. Daría lo que fuera por aprender a hacer ese ojal. Y este otro, ¿vende usted los patrones para poder hacerlo en casa? Me quedé sin palabras, mirando la pantalla. La idea de vender mis patrones, mis secretos más íntimos, nunca se me había pasado por la cabeza. Eran míos, la esencia de mi arte. Doña Eulalia, continuó él, y su voz ahora estaba cargada de una energía nueva, la de un visionario. La gente ya no solo quiere el producto final, quieren el conocimiento, quieren aprender de usted. Su verdadero tesoro no son solo los vestidos que hace, es el cómo los hace. Su legado no tiene por qué ser algo que la gente solo pueda comprar y vestir. Puede ser algo que puedan aprender, usar y transmitir a otros. Aquellas palabras resonaron en mi interior con la fuerza de una revelación. Me di cuenta de que había estado tan centrada en adaptar mi viejo modelo de negocio al nuevo mundo, que no había visto que el nuevo mundo me ofrecía una oportunidad completamente diferente. No se trataba de vender objetos, sino de compartir un saber. Mi joven instructor, mi aprendiz digital, acababa de enseñarme el verdadero futuro de mi pasado. La idea de crear tutoriales de pago nos abrió un universo de posibilidades, pero también un nuevo campo de batalla. Mi primer instinto fue estructurarlos como mis antiguas clases presenciales, lecciones largas, meticulosas, donde cada paso se explica con una parsimonia casi ceremonial. Para el primer vídeo, elegí enseñar a colocar una manga montada, una de las técnicas más complejas y delatoras de la habilidad de una costurera. Preparé mi guión, coloqué la cámara en un trípode fijo y me dispuse a grabar lo que calculaba que serían unos 45 minutos de explicación detallada. Quería que fuera perfecto, exhaustivo, un testamento a la paciencia y la precisión que el oficio requiere. Creía firmemente que el valor de la lección residía en su densidad, en no dejar ni un solo hilo suelto, literal y metafóricamente. Justo cuando iba a pulsar el botón de grabar, el joven que hasta entonces había estado observando en silencio desde un rincón, carraspeó suavemente. Doña Eulalia, perdone que la interrumpa. ¿Y si probamos algo diferente? Lo miré por encima de mis gafas, con una ceja arqueada. ¿Diferente cómo?
Pregunté, con un tono que no admitía sugerencias triviales. Él se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal asustadizo. En lugar de un vídeo largo, ¿por qué no grabamos muchos clips muy cortos y dinámicos? Un plano de sus manos marcando la tela, otro de la aguja entrando en el punto exacto, otro a cámara rápida de todo el hilvanado. Y luego los montamos en un vídeo de 2 minutos con música y textos explicativos muy breves. Algo que enganche, que parezca casi un truco de magia. Mi primera reacción fue de pura indignación. ¿Un truco de magia? ¿Reducir décadas de conocimiento a un espectáculo de 2 minutos para una generación con déficit de atención? Sentí que estaba profanando la esencia misma de mi arte. «Estás completamente equivocado», le dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «Esto no es un circo. La costura es paciencia, es lentitud, es el respeto por el proceso. Si lo aceleramos, si lo troceamos, le quitamos el alma. La gente tiene que entender que la belleza requiere tiempo, que no hay atajos para la excelencia. Lo que propones es una vulgarización, una traición a todo lo que intento preservar». Me crucé de brazos, dando por zanjada la discusión. Estaba convencida de que no había entendido absolutamente nada del valor real de lo que estábamos haciendo. Él, sin embargo, no se amilanó. Sostuvo mi mirada con un respeto inquebrantable, pero sin un ápice de sumisión. «Con todo el respeto, doña Eulalia, creo que no es una vulgarización, sino una traducción. Usted y yo no hablamos el mismo idioma que la gente que nos ve. Para ellos, un vídeo de 45 minutos es un compromiso enorme, una barrera de entrada. Este vídeo corto no es la clase en... Sí, es la puerta de entrada a la clase. Es el anzuelo. Les mostramos la belleza del resultado final de una forma que puedan consumir y compartir fácilmente. Les dejamos con la boca abierta y con la pregunta, ¿cómo es posible? Y entonces, justo debajo, les ofrecemos el enlace al tutorial completo, para aquellos que de verdad quieran aprender el secreto. No estamos quitando el alma, estamos creando el deseo de encontrarla. Sus palabras me dejaron sin argumentos. La analogía del anzuelo y la puerta de entrada era tan simple y tan brillante que me sentí una completa necia por no haberlo visto. Estaba tan obcecada en proteger la integridad de mi método que no me daba cuenta de que estaba construyendo un muro a su alrededor en lugar de un puente. Mi rigidez, mi purismo, se estaban convirtiendo en el mayor obstáculo para mi propio legado. Con un suspiro que liberó más tensión de la que era consciente de acumular, me quité las gafas y las limpié lentamente con un pañuelo. «Está bien, muchacho», concedí finalmente, con una humildad que me sorprendió a mí misma. «Tienes razón. Hagamos la prueba. Enséñame a pescar en estas aguas digitales. Grabemos tu puerta de entrada». Las 2 horas siguientes fueron una coreografía fascinante. Él se convirtió en el director y yo en la protagonista de un ballet de manos y tela. Ahora, solo el gesto de enhebrar la aguja, bien cerca. Perfecto. Ahora, la máquina cosiendo, pero desde muy abajo, que se vea la canilla girar. Ese fruncido. Muéstreme a cámara cómo lo distribuye con la uña. Despacio. Me hizo repetir pequeños gestos que yo hacía de forma inconsciente, obligándome a aislarlos y a darles una importancia dramática que nunca les había concedido. No grabamos un proceso, sino una sucesión de instantes mágicos. Luego se sentó frente al ordenador y en menos de media hora obró el milagro. Unió los fragmentos, los sincronizó con una pieza de piano evocadora y añadió textos elegantes y concisos. Cuando me lo mostró, me quedé sin aliento. No era mi trabajo, o mejor dicho, era mi trabajo, pero visto a través de unos ojos que le conferían una belleza y un dinamismo que yo jamás había sabido capturar. El vídeo no banalizaba mi esfuerzo, sino que lo elevaba a la categoría de arte puro, de una destreza casi sobrehumana.
La velocidad no ocultaba la dificultad, sino que la acentuaba, creando una sensación de asombro. En ese momento, la revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Este joven no era mi alumno de 1900 costura ni mi técnico informático. Era mi maestro. Me estaba enseñando el lenguaje del presente. Me estaba enseñando a comunicarme, a conectar, a traducir la sabiduría de mis manos a un idioma universal. El conocimiento no fluía en una sola dirección, de mí hacia él. Era un intercambio, una danza en la que ambos aprendíamos y enseñábamos a cada paso. Publicamos el vídeo corto con un enlace discreto al tutorial completo. La reacción fue explosiva. En 24 horas tuvo más visualizaciones que todos nuestros vídeos anteriores juntos. Los comentarios eran una avalancha de admiración. «Es hipnótico», decía uno. «Parece tan fácil y a la vez tan imposible», decía otro. Y lo más importante, las ventas del tutorial completo se dispararon. La estrategia del joven había funcionado a la perfección. Esa tarde, mientras celebrábamos con una taza de té, lo miré de una forma nueva. Ya no veía al chico amable que me ayudaba con la tecnología. Veía a un socio, a un visionario, a la otra mitad de un equipo que yo no sabía que necesitaba. «Tenemos mucho trabajo por delante, ¿verdad?», le dije con una sonrisa. Él me la devolvió, y en su mirada vi el mismo brillo de emoción y propósito que sentía en mi propio corazón. Una mañana, unas semanas después de nuestro primer gran éxito, él llegó al taller con una determinación en la mirada que no le había visto antes. No traía la cámara, solo un cuaderno y un lápiz. Se sentó frente a mí, con el respeto de un discípulo ante su maestro, y me expuso su plan. Quería producir nuestro primer curso completo, un proyecto de envergadura, la creación de una chaqueta de ceremonia desde el corte del patrón hasta el último ojal. Pero la propuesta real, la que me dejó sin aliento, fue otra. «Y quiero hacerlo todo yo, doña Eulalia», dijo con una voz firme. «La planificación de las tomas, la grabación, la edición, el montaje, el lanzamiento. Usted solo tiene que hacer lo que mejor sabe, coser. Yo me encargaré de que el mundo entero lo vea como yo lo veo». Sentí un vértigo, una mezcla de orgullo inmenso y el miedo atávico a soltar las riendas. Pero en sus ojos no vi arrogancia, sino devoción. Asentí lentamente, comprendiendo que este no era un examen para él, sino para mí. Era la prueba definitiva de mi confianza, el acto final de entrega. Desde mi butaca de costura, convertida ahora en el trono de una reina madre que observa a su heredero, lo vi trabajar. Durante 3 días, mi taller se transformó en su estudio de cine personal. Movía los focos con una precisión que me recordaba a mí misma, ajustando un alfiler, buscando no una luz genérica, sino esa caricia lateral que revela la textura del tweed. Colocaba los carretes de hilo y las tijeras en la mesa, no de cualquier manera, sino componiendo un bodegón que hablaba de la historia del oficio. Se movía en silencio, con una concentración casi sagrada, anticipándose a cada uno de mis gestos. Cuando me senté a la máquina, él ya había dispuesto 3 cámaras en ángulos que yo jamás habría imaginado, preparadas para capturar no solo el qué, sino el cómo y el por qué. No estaba simplemente documentando mi trabajo, estaba orquestando una sinfonía visual en su honor, y yo era su primer violín. En sus manos, mi mundo artesanal no parecía viejo, sino eterno. Mientras cosía, él dirigía con una suavidad exquisita. «Doña Eulalia, ¿podemos repetir ese giro en la esquina del cuello? Quiero capturarlo desde abajo, para que se vea cómo sus dedos guían la tela casi sin tocarla». De repente, introdujo una pequeña cámara montada en un brazo flexible y la situó a escasos centímetros de la aguja. «Quiero que la gente sienta que está cosiendo con usted», me explicó. Pero su verdadera innovación llegó en la postproducción. Grabó su propia voz en off, explicando el proceso,
y al hacerlo no se limitó a repetir mis lecciones. Utilizó mis analogías, sí, pero las mezcló con las suyas, explicando la tensión del hilo con metáforas sobre la afinación de una guitarra o la estructura de un código informático. Estaba construyendo un nuevo puente, uno que partía de mi orilla, pero que llegaba mucho más lejos de lo que yo nunca podría haber alcanzado. Estaba traduciendo mi legado para su propia generación, asegurándose de que no solo fuera entendido, sino también sentido. Lo observé durante horas mientras editaba en el ordenador, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Sus dedos, que antes se movían con torpeza sobre las teclas, ahora danzaban con una agilidad y una seguridad que me dejaron maravillada. Era como verme a mí misma hilvanando a toda velocidad, cada movimiento con un propósito claro. Cortaba, pegaba, superponía imágenes, ajustaba el color para que el azul marino de la lana fuera exactamente el mismo que yo veía con mis ojos. Eligió una pieza musical de un violonchelista joven y desconocido que envolvía las imágenes con una melancolía esperanzadora. Creó pequeños gráficos animados para ilustrar la dirección de los pespuntes. Estaba tejiendo con luz y sonido, creando un tapiz digital que era, en sí mismo, una obra de artesanía. No estaba simplemente vendiendo un curso. Estaba encapsulando el alma de un oficio en un lenguaje nuevo y universal, un lenguaje que yo le había inspirado, pero que él dominaba por completo. Cuando por fin terminó, giró el portátil hacia mí. «Está listo», dijo, y en su voz había un temblor de emoción contenida. Durante los 20 minutos que duró el vídeo, no pude apartar la vista. Vi mis manos, pero magnificadas, heroicas. Escuché mi conocimiento, pero destilado en una narrativa clara y poética. Era mi trabajo, mi vida, mi esencia, pero contada con una belleza y una fuerza que me sobrepasaron. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, silenciosas y cálidas. No eran lágrimas de nostalgia, sino de una gratitud tan profunda que dolía. Alcé la vista al techo de mi pequeño taller, el mismo que me había visto luchar, dudar y perseverar durante 50 años, y susurré un gracias. Gracias por haberme dado la fuerza para no rendirme, por haber puesto a este muchacho en mi camino, por permitirme ver, con mis propios ojos, que el hilo de mi vida no se rompería conmigo. Estaba en paz, el legado estaba a salvo. El curso fue un éxito rotundo. Las ventas superaron todas nuestras expectativas, pero lo más importante fueron los mensajes que empezaron a llegar desde todos los rincones del planeta. Un joven sastre de Tokio nos agradecía por revelarle el secreto de la hombrera perfecta. Una madre en una pequeña aldea de los Andes nos contaba que estaba enseñando a sus hijas a coser con mis vídeos. Mi conocimiento ya no me pertenecía. Era una semilla que, gracias a la visión de aquel joven, ahora florecía en miles de jardines que yo nunca conocería. Él, por su parte, ya estaba planeando el siguiente proyecto, hablando de nuevas plataformas y formatos. Lo escuchaba, asintiendo, sabiendo que mi papel había cambiado para siempre. Ya no era solo la maestra, era la fuente, el manantial del que él bebía para regar el mundo. El futuro del taller, de mi arte, ya no dependía de mis manos cansadas, sino de nuestra colaboración, de esa danza maravillosa entre la experiencia y la innovación. Comparta si usted también ha transmitido o recibido un legado así.